Nunca he sido de esos traileros que creen en apariciones ni en historias de carretera. La vida en el volante te hace duro. Aprendes a distinguir el sonido del motor aunque vayas dormido, aprendes a medir distancias con el puro rabillo del ojo, aprendes a no confiar ni en tu sombra. Pero también aprendes que hay noches que no son tuyas, noches que parecen tener dueño. Una de esas me tocó a mí, y aunque han pasado ya 10 años, todavía me despierto sudando cuando sueño con ella. Yo llevaba una ruta pesada, Monterrey-San Luis, Guanajuato. Un tramo que para muchos es rutina, pero que en la madrugada puede convertirse en una especie de pasillo olvidado por todos. Era a finales de noviembre, cuando el viento baja de las montañas con filo suficiente para cortarte la piel. Había salido de Monterrey a las 9 de la noche, con una carga de autopartes, y aunque era un viaje largo, prefería manejar a esas horas. Menos tráfico, menos idiotas, menos retenes. El problema es que esa noche no estaba del todo bien. Sentía una especie de presión en el pecho desde la mañana, como si hubiera inhalado polvo y no pudiera expulsarlo. Le eché la culpa a la desvelada del día anterior. Ni modo, uno no puede andar pidiendo bajar carga solo porque amaneció medio torpe. Además, necesitaba el viaje. Con 3 hijos y una hipoteca y camiones más que un trabajo. Es la diferencia entre que todo esté bien o que el mes te coma vivo. Pasé la salida hacia Saltillo alrededor de las 10. La carretera estaba silenciosa, como si alguien hubiera bajado un volumen que no sabía que existía. El cielo estaba limpio, sin luna, lo que siempre me pone nervioso. La carretera sin luna es como manejar dentro de una caja negra donde todo es posible y nada tiene forma. Aún así avanzaba sin problema. Los kilómetros se iban como agua entre los dedos, y la cabina se llenaba del ronroneo constante del motor que para mí siempre ha sido una especie de arrullo extraño. Poco después de las 11, pasando un tramo que siempre he odiado, ya sabes, uno de esos que tienen curvas cortas y barrancos que parecen tragarse el sonido, la radio soltó un chasquido fuerte y murió. No se fue a la estación, no hubo interferencia, simplemente se apagó como si la hubieran desconectado desde dentro. Golpeé el panel con la palma abierta, pero no respondió. Me sentí más molesto que preocupado. Cargar con silencio a esas horas es casi un castigo. El clima se puso raro, como si el aire empezara a hacerse más pesado dentro de la cabina. Abrí un poco la ventana, pero solo entró un viento helado que me recordó al de los congeladores industriales. Lo subí de inmediato. Me froté las manos y seguí. Fue entonces cuando vi las luces a lo lejos. Un par de faros viejos que venían detrás de mí, acercándose, lento, demasiado lento. No era raro que un tráiler viniera alcanzando, pero algo en esas luces no cuadraba. Primero, eran amarillentas, como las de un camión del año del caldo. Segundo, no parpadeaban ni cambiaban de intensidad al moverse. Eran fijas, como si no alumbraran nada. Volteé varias veces a los espejos. Las luces se acercaban, sí, pero sin acelerar, ni disminuir, ni cambiar de carril. Cuando por fin estaban lo suficientemente cerca como para ver la silueta, supe que algo no estaba bien. Era un camión tipo Torton, de esos viejos, con cabina cuadrada y defensa cromada, como los que ya casi no se ven en carretera porque todos terminaron convertidos en chatarra. Pero este estaba raro. No traía placas, no traía lona, no traía logos. Era como si lo hubieran limpiado hasta dejarlo sin identidad, un fantasma de metal. Decidí cambiar de carril para dejarlo pasar. No quería manejar junto a un vehículo así, de esos que seguro no tienen frenos buenos ni luces completas. Y ahí fue cuando algo me heló la columna. Cuando me pasé al carril izquierdo, el camión de atrás hizo exactamente lo mismo. Ni un segundo después, perfectamente sincronizado. Tragué saliva. Aceleré un poco. Él también. Apreté el volante y me incorporé al derecho otra vez. Él también. Era como una sombra pegándose a mis movimientos. En ese momento sentí que el mal presentimiento de la mañana había estado esperándome ahí, en ese tramo exacto. Hice lo que cualquier chofer haría. Saqué el celular para grabar. No tanto porque creyera que estaba viendo algo paranormal, sino para tener evidencia de que algún loco me estaba siguiendo. Apunté la cámara hacia los espejos. Las luces del camión estaban ahí, pero en la pantalla del celular no había nada, ni un solo rastro, solo oscuridad. No mames,
Hoy no, cabrón. Guardé el celular y aceleré más fuerte, ignorando que la carretera no era el mejor lugar para correr. El motor respondió como un animal fiel, sacudiendo la cabina. Las luces del camión comenzaron a hacerse pequeñas en el espejo hasta que simplemente desaparecieron. No se alejaron, no se desvanecieron, desaparecieron como si alguien hubiera apagado un interruptor. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Aflojé unos hombros y por un momento pensé que todo era un espejismo del cansancio. Pero a los pocos minutos, algo peor comenzó a sentirse dentro de la cabina. Un olor a quemado. No a plástico, ni a cables, ni a frenos. Un olor orgánico, como si alguien hubiera dejado carne podrida dentro del tráiler. Ese olor no venía del motor, venía del camarote. Volteé apenas con el rabillo del ojo y vi algo que me dejó seco. La cortina del camarote estaba ligeramente abierta, unos 5 centímetros. Yo estaba seguro de haberla cerrado por completo cuando salí de Monterrey. Era una costumbre: cortina cerrada, área limpia, cabina ventilada. No había motivo para que estuviera así. No volteo, no voy a voltear. Pero cuando uno dice eso, la mente se obsesiona. El olor empeoró. Era como si la fuente estuviera a unos cuantos centímetros de mi nuca. Me dio náuseas, pero me obligué a mantener la vista al frente. La carretera era un trazo negro interminable y por momentos sentía que el tráiler avanzaba sin que yo realmente lo controlara. Entonces la cortina se movió. Primero un vaivén leve, luego un tirón, luego otro, como si algo del otro lado la estuviera tanteando. Se me erizó el cuero cabelludo, sentí las uñas clavarse en el volante, mi respiración se volvió corta y entrecortada. Apreté los ojos un instante como si eso fuera a hacer que todo desapareciera. El olor aumentó. La cortina se corrió un poco más. «¿Quién está ahí?», alcancé a decir con una voz que no reconocí como mía. Silencio. Solo el motor, el viento y ese olor insoportable. Me incorporé al carril izquierdo para intentar frenar más adelante y revisar, aunque sabía que no era buena idea parar ahí. Justo cuando iba a poner las intermitentes, la radio encendió sola, sin que yo la tocara. Encendió con una voz vieja, arrastrada, casi ahogada. «Aquí voy». Se me heló la sangre. No era mi estación, no era ninguna voz humana, era un susurro que parecía venir desde dentro del tablero, como si hubiera alguien metido detrás del panel eléctrico. Bajé el volumen, o lo intenté, porque la perilla no respondía. La voz seguía ahí, como una respiración entrecortada mezclada con palabras que no entendía. «Aquí voy». Volté por reflejo hacia la cortina. Estaba completamente abierta. No sé cómo seguí manejando, no sé de dónde saqué esta habilidad para no voltearme. Tenía el corazón latiéndome tan fuerte que me opacaba los oídos, no podía mover la cabeza más. Mirar hacia atrás era una sentencia. Aún así, algo en mi oído derecho se movió. Una exhalación, una presencia, como si alguien estuviera tan cerca que podía sentir el aire golpeándome al lóbulo. El olor ya no era de carne podrida, era de tierra húmeda, como si alguien hubiera cavado algo. La radio empezó a chasquear. Entre la interferencia, la voz volvió a decir: «Ya llegué». Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. No pensé, no analicé, solo reaccioné. Apreté el acelerador a fondo, el motor gritó, las revoluciones subieron a lo que quizá jamás debieron y la carretera se transformó en una línea recta borrosa. La presencia de atrás se movió. Lo sentí. No con los ojos, con la piel. Como algo avanzó desde el camarote hacia mi asiento, un peso leve primero, luego un crujido del matraz, luego un roce, como dedos tocando el respaldo. Apreté los dientes, no respiraba, no parpadeaba. El mundo se redujo a mantener el volante firme. Justo cuando sentí que aquello estaba a centímetros de mi espalda, las luces de un retén federal aparecieron adelante, como una puñalada de luz en mitad de la noche. La presencia se detuvo. El olor desapareció de golpe, como si nunca hubiera existido. La radio murió de nuevo. Y la cortina del camarote estaba cerrada, completamente. Frené con cuidado cerca de los oficiales. Me bajé temblando. Uno de ellos se me quedó viendo. «¿Todo bien, jefe?», me preguntó.
Quise decir que sí, pero no pude. Mi voz salió quebrada. Alguien venía en la cabina. El oficial se acercó, revisó con su linterna, encontró la cabina impecable, sin señales de intrusos. No había nada fuera de lugar, ni huellas, ni suciedad, ni marcas, nada. Salvo una cosa. En el vidrio interior, justo del lado del copiloto, había 3 marcas, 3 dedos, como si alguien hubiera apoyado la mano desde dentro y arrastrado un poco la tierra húmeda sobre el cristal. El oficial las vio. Lo vi ponerse pálido. No dijo nada, solo dio un paso atrás y murmuró: «Váyase, jefe, y no pare hasta llegar a un pueblo». Nunca pensé que una carretera pudiera quedarse grabada en el cuerpo como una cicatriz, pero la México-Querétaro lo hizo conmigo. Yo llevaba ya más de 15 años en el volante, con el diésel corriéndome por las venas y el mapa de líneas amarillas tatuado en la cabeza. Había manejado de norte a sur, había dormido en acotamientos donde el silencio pesaba más que el camión, y me había enfrentado a asaltantes, retenes improvisados y tormentas que parecían quererse tragar la autopista. Pero lo que viví aquella noche, eso nunca fue humano. Era a finales de octubre, temporada en la que los frentes fríos empiezan a colarse por el altiplano y la neblina se arrastra como un animal viejo junto al pavimento. Esa tarde descargué en un parque industrial de Tlanelpantla y me asignaron un viaje de regreso con caja vacía hacia León. Nada especial, excepto por el horario. Tenía que salir a las 11 de la noche para llegar antes del amanecer. A mí no me molestaba manejar a esas horas. Al contrario, la madrugada siempre había sido una especie de compañera silenciosa. Pero esa vez traía un mal presentimiento, como cuando el camión vibra con un ruido raro que no puedes identificar. Salí justo a las 11:05. Ya para entonces la ciudad estaba apagándose, las avenidas vacías y el aire soplaba helado. Tomé la autopista hacia Querétaro y encendí la radio para no sentirme tan solo. A esa hora siempre pasan corridos viejos, noticias repetidas y uno que otro programa de relatos paranormales que los choferes escuchan para mantenerse despiertos. Yo solía ponerlos por costumbre, aunque la mitad de las historias me parecían exageraciones. Esa noche, sin embargo, todo lo que escuchaba se sentía demasiado cercano. El locutor contaba el caso de un trailero que había visto a una mujer vestida de blanco pidiendo aventón cerca del kilómetro 130. Juraba que subió, que la mujer no hablaba, que solo miraba al frente y que después de unos minutos desapareció del asiento. El típico cuento de carretera, pensé. Pero el aire frío me recorrió los brazos. Tal vez era el cansancio, o la forma en que la neblina empezaba a tejer hilos delante de las luces del tráiler. Conforme me alejaba de la ciudad, la autopista se transformaba. Pasé los primeros peajes sin problema, el camino recto, casi hipnótico. El motor ronroneaba estable y por momentos se me olvidaba el mal presentimiento. Pero en cuanto pasé el kilómetro 100, las cosas empezaron a volverse extrañas. Primero fue la falta total de vehículos. Ni un tráiler, ni un auto, ni una patrulla. Nada. Era como manejar dentro de un túnel de silencio. La radio empezó a ser estática, algo que nunca pasaba en esa zona. Cambié de estación y todas sonaban igual. Un siseo profundo, como respiración pegada al oído. La apagué. A veces el ruido blanco me altera más que la oscuridad. El viento sopló ahora con fuerza, empujando el tráiler hacia los lados. Me ajusté el cinturón y aferré el volante. A unos metros, sobresaliendo de la neblina espesa, vi lo que parecía un bulto en medio del acotamiento. Al principio pensé que era un perro atropellado o quizá basura, pero conforme me acerqué noté que estaba demasiado erguido, como si se sostuviera por sí mismo. Reduje la velocidad. El bulto se movió. Era una persona, una mujer. Iba vestida con una ropa oscura, pegada al cuerpo, tal vez sucia.
Tenía el cabello largo, enredado, cubriéndole casi todo el rostro. Caminaba lentamente, como si estuviera perdida. La lógica decía que tenía que detenerme para ayudarla. Aquí afuera, en la carretera, uno aprende a no dejar a nadie tirado. Pero algo en esa figura me puso la piel como papel rasgado. Sentí un frío tan punzante que tuve que frotarme las manos. Pasé muy despacio junto a ella. No levantó la cabeza. No pidió ayuda. Solo siguió caminando hacia adelante, arrastrando los pies. Cuando ya la había rebasando unos metros, algo me obligó a verla por los espejos laterales. Fue un reflejo automático, casi instintivo, y me arrepentí en ese mismo segundo. La mujer estaba inmóvil, completamente quieta, mirando el tráiler, pero no estaba mirando la parte de atrás. Me estaba mirando directamente a mí, a través de los espejos, como si supiera precisamente dónde estaba sentado. Solté una maldición y aceleré. El tráiler rugió, los neumáticos chillaron contra el pavimento húmedo y la neblina se cerró detrás de mí como un telón. No quise mirar de nuevo. Tenía el corazón golpeándome las costillas y por unos minutos solo manejé sin pensar. El volante vibraba en mis manos, o tal vez eran mis manos temblando. A partir de ese momento todo se fue a pique. Empecé a sentir un olor extraño dentro de la cabina. No era a quemado, ni a diésel, ni a humedad. Era algo parecido al olor de la tierra mojada dentro de una tumba recién abierta. Un olor pesado, frío, imposible de ignorar. No había forma de que algo así entrara a la cabina con las ventanas cerradas. Me incliné hacia adelante para revisar si algo se había derramado. Nada. El olor venía de atrás, del camarote. No volteé. No tuve el valor. Seguí manejando tratando de mantener la respiración lo más normal posible. La neblina se volvió tan densa que apenas podía ver más de 5 metros adelante. Sentí que el viento ya no golpeaba de forma natural. Parecía moverse en dirección contraria a la que avanzaba el tráiler, como si algo viniera frente a mí empujando el aire hacia atrás. Apreté los dientes y seguí adelante. El murmullo del motor se mezcló con un sonido que no debería estar ahí. Un golpeteo suave, rítmico, como si tocaran la puerta del camarote desde adentro. No podía ser cierto. El corazón me quiso dar un brinco al lecho. Entonces volví a escucharlo. 3 golpes leves, insistentes, casi educados. No, susurré, sin darme cuenta de que lo decía en voz alta. El golpeteo se repitió. Toqué la bocina, tal vez para espantar mi propia imaginación, tal vez para no sentirme tan solo. Pero lo único que logré fue que la radio, apagada desde hace rato, se encendiera sola, escupiendo estática. Entre el ruido, juraría haber escuchado una voz susurrar algo, como si viniera de un túnel lejano ahogado por interferencias. No entendí lo que dijo, pero escucharlo me heló la sangre. Fue ahí cuando tomé la decisión de detenerme en la próxima gasolinera o área de descanso que encontrara. No iba a pasar una hora más en la carretera con esa cosa, lo que fuera, siguiéndome. Busqué señales, pero no veía ninguna. La neblina lo borraba todo. De pronto la autopista pareció cambiar. Ya no reconocía el pavimento, ni la distribución de los muros laterales, ni el ancho del acotamiento. Era como si estuviera manejando por un tramo que no formaba parte de esa ruta. El GPS marcaba error. Las líneas amarillas desaparecieron y la neblina ahora estaba pegada contra el parabrisas, como si respirara. Fue entonces cuando lo escuché. Una respiración detrás de mí. No era viento. No era el sonido del tráiler. Era una respiración humana. Lenta. Profunda. Pesada. Algo estaba dentro de la cabina. Me mordí la lengua para no gritar. Tomé una curva imaginaria, porque ya no podía distinguir si había o no un desvío real. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me entumieron. La respiración seguía ahí.
acercándose, cada vez más cerca de mi nuca. No volteo, no volteo, me repetí. Pero entonces sentí que algo rozó mi hombro. Un toque helado, ligero, pero suficiente para que se me paralizara la espalda. Me estremecí y di un volantazo involuntario. El tráiler se salió un poco de la línea y las llantas mordieron el acotamiento con un rechinido. Sentí que estaba a punto de volcar, pero logré corregir. Aún así, la respiración detrás de mí se volvió más intensa, como si la cosa se hubiera emocionado. El olor a tierra mojada era insoportable. Yo quería rezar, pero las palabras no me salían. Y entonces ocurrió algo peor. Una voz habló. Muy cerca. Demasiado cerca. Te vi pasar. No era voz de mujer ni de hombre. Era un sonido hueco, gastado, como si viniera desde el fondo de una caverna seca. Me quedé sin aire. La vista se me nubló. Por un instante pensé que iba a desmayarme. «Detente», dijo la voz. «Detente». Yo quería obedecer. Era un impulso casi automático. Como cuando un superior te da una orden y tu cuerpo responde antes que la mente. Llevé el pie hacia el freno, y entonces de pura suerte o instinto reaccioné. Quité el pie y apreté el acelerador. El tráiler rugió. La neblina tembló alrededor. La respiración en mi nuca se volvió furiosa. La voz hizo algo incomprensible, como si hablase en un idioma demasiado viejo para existir. El olor se intensificó, el aire se volvió pesado y sentí que la cabina se encogía, aplastándome. Pero yo seguía acelerando. No pensé en los riesgos, ni en si había curvas, ni en si podría estrellarme. Solo quería salir de ese tramo maldito. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, todo terminó. La neblina se abrió, como si algo hubiese cortado en dos. El pavimento volvió a ser el de siempre. Las líneas amarillas reaparecieron debajo de las llantas. Las luces de una gasolinera brillaron a lo lejos. Y lo más inquietante, la respiración desapareció. El olor se desvaneció. El aire recuperó su peso normal. No volteé. No quise saber si algo se había quedado detrás o si aún me observaba desde la oscuridad del camarote. Solo manejé hasta la gasolinera, frené como pude y apagué el motor. Estaba sudando, temblando, con la garganta completamente seca. Me quedé un buen rato recargado sobre el volante, escuchando mi propio corazón tratando de salir del pecho. Cuando por fin reuní valor, abrí la puerta y bajé. El viento frío me golpeó la cara y casi me hizo sentir vivo otra vez. Caminé alrededor del tráiler con linterna, esperando encontrar marcas, huellas, algo que explicara lo que había pasado. No había nada. Ni un rasguño, ni una pisada, ni rastro de que alguien hubiese estado allí. Pero cuando subí de nuevo, alcancé a ver algo que me dejó sin palabras. En el vidrio interior de la puerta del copiloto había una marca, como de un dedo sucio, manchado de tierra húmeda. La limpié con el antebrazo, la marca resistió. La limpié con agua, la marca seguía ahí, como tatuada. Solo desapareció cuando amaneció. Desde esa noche, no manejo solo en ese tramo. No importa la paga, no importa el horario. Y cuando alguien me pregunta por qué, solo digo que a veces la carretera prueba a los que la recorren y que algunas cosas no quieren que pases de largo.